Introducción. La cámara de eco. Existe una creencia profundamente arraigada en la arquitectura de la psique humana, una idea que la mayoría de las personas acepta como una verdad absoluta e incuestionable desde el momento en que adquieren conciencia de su propia historia. La noción de que el pasado es un territorio inmutable, una tierra extranjera que ya ha sido visitada y cuyas fronteras han sido selladas para siempre por el paso implacable del tiempo. Bajo esta premisa limitante, el ser humano percibe su cronología personal como una biblioteca de archivos estáticos, una colección de grabaciones de vídeo polvorientas y desgastadas que se almacenan en las estanterías de la mente subconsciente. Se cree que estos registros reproducen los eventos exactamente como ocurrieron, con una fidelidad que no permite réplica ni edición. Esta visión del mundo genera un peso invisible pero abrumador sobre los hombros del individuo, quien se siente a menudo encadenado a sus experiencias previas, convencido de que los traumas del ayer, los errores cometidos en la juventud y las decepciones sufridas son los arquitectos rígidos e inflexibles de su destino presente y futuro. Esta perspectiva crea lo que en este espacio denominamos la cámara de eco de la memoria. Es un estado mental donde las viejas narrativas, cargadas de dolor, culpa o insuficiencia, rebotan una y otra vez contra las paredes de la conciencia, amplificando su volumen con cada repetición. En esta cámara de eco, el individuo deja de vivir en el presente para habitar en un reflejo distorsionado de lo que fue. Es un laberinto de espejos emocionales donde cada imagen que la persona ve de sí misma está mediada por un filtro de lo que sucedió hace 10, 20 o 30 años. El resultado es una identidad cristalizada en el dolor, una sensación de que el guión de la vida ya ha sido escrito y que el actor simplemente debe representar su papel de víctima o de fracasado hasta el final de sus días. Sin embargo, esta percepción del pasado como una roca sólida, como un monumento de piedra erigido en el tiempo, es una de las ilusiones más persistentes, sutiles y dañinas de la experiencia humana. La ciencia moderna, en una convergencia fascinante y necesaria con las antiguas sabidurías espirituales de Oriente y Occidente, está revelando hoy una verdad mucho más liberadora, dinámica y esperanzadora. La memoria humana no es un archivo pasivo de datos, sino un taller creativo en constante estado de actividad. La neurociencia nos enseña que cada vez que una persona accede a un recuerdo, no está simplemente recuperando una información de un disco duro biológico. Por el contrario, está participando en un acto complejo y profundo de reconstrucción. La mente, en su infinita y asombrosa complejidad, no reproduce el pasado, lo recrea en el aquí y el ahora. Esta recreación está inevitablemente influenciada por las emociones que la persona siente en este momento, por el conocimiento que ha adquirido desde que ocurrió el evento y por la perspectiva que posee hoy como adulto. El pasado, por tanto, no es un hecho consumado y muerto, sino un proceso vivo y fluido que se redefine con cada nueva comprensión. Esta revelación abre una puerta monumental hacia la libertad interior y el despertar del inconsciente. Si la memoria es inherentemente maleable, si su naturaleza misma es la plasticidad, esto significa que nuestra relación con nuestra propia historia no tiene por qué ser de sumisión pasiva o de arrepentimiento eterno. No se trata en absoluto de negar los hechos que ocurrieron, ni de caer en un optimismo superficial que ignore el sufrimiento real. Se trata de reconocer que la interpretación de esos hechos, la carga emocional que nos imponen y el significado vital que les otorgamos, son elementos totalmente susceptibles de una transformación consciente. Cada ser humano posee la capacidad latente de convertirse en el editor soberano de su propia biografía. Somos, potencialmente, alquimistas mentales capaces de suavizar los bordes cortantes de los recuerdos dolorosos y de encontrar tesoros de sabiduría y fortaleza ocultos bajo los escombros de nuestras experiencias más amargas. Al adentrarse en este audiolibro, el oyente es invitado a realizar un viaje de desaprendizaje, a desafiar con valentía la tiranía del tiempo lineal y a cuestionar la validez de las cadenas que lo atan a versiones antiguas de sí mismo. Este no es solo un conjunto de teorías, sino un mapa para navegar hacia la soberanía personal. Exploraremos los mecanismos biológicos que mantienen vivas las viejas heridas y, más importante aún, descubriremos las llaves para romper el ciclo de la repetición inconsciente. Es una invitación formal a dejar de ser un prisionero de la propia historia para convertirse en su narrador activo, sabio y compasivo. A través de las siguientes reflexiones, aprenderemos a disolver las paredes de esa cámara de eco, permitiendo que la luz del presente ilumine los rincones oscuros de los eventos pasados. Al hacerlo, no solo cambiaremos nuestra percepción de lo que fuimos, sino que liberaremos el inmenso potencial que aguarda en un futuro que ya no tiene por qué ser una sombra repetitiva de nuestras heridas. El despertar comienza en este preciso instante,
en el reconocimiento de que la pluma que escribe el significado de tu vida está en tus manos ahora mismo. Capítulo 1. El espejismo de los recuerdos fijos. Para dar los primeros pasos en este proceso de liberación y transformación, resulta imperativo desmantelar uno de los mitos más poderosos y engañosos de nuestra cultura, la creencia en la memoria fotográfica o literal. Desde hace siglos, el ser humano ha tendido a comparar su capacidad de recordar con un registro exacto, primero como un libro de bitácora y más recientemente como una cámara de vídeo de alta definición. La mente humana busca, por una cuestión de supervivencia, la coherencia, la estabilidad y la predictibilidad. Por esta razón, el cerebro genera la sensación ilusoria de que nuestros recuerdos son documentos fieles, objetivos y definitivos de la realidad que hemos vivido. Cuando evocamos un evento significativo, como una ruptura dolorosa, un éxito profesional o una conversación que cambió el curso de nuestra existencia, la imagen mental que surge parece tener una nitidez absoluta. Sentimos que estamos viendo la verdad desnuda de los hechos, sin filtros ni alteraciones. Esta confianza ciega en la propia memoria es necesaria para funcionar en el mundo cotidiano. Nos permite tener un sentido de continuidad personal, saber quiénes somos y mantener un hilo conductor a través de los años. Sin un sistema de memoria que percibamos como fiable, nuestra identidad se disolvería en un océano de incertidumbre y confusión. Sin embargo, esta seguridad es, en gran medida, un espejismo funcional. La neurociencia cognitiva contemporánea ha demostrado a través de miles de estudios que la memoria humana funciona de una manera radicalmente distinta a como imaginamos. No se parece en nada a una biblioteca de archivos inalterables. En realidad, la memoria es más similar a un escenario de teatro donde los actores, el guión y la escenografía cambian ligeramente cada vez que la obra se representa ante el público de la conciencia. Cada vez que traemos un recuerdo al presente, el cerebro no va a buscar el evento original tal cual sucedió hace 10 o 20 años. Lo que recupera es la última versión guardada de ese evento, una versión que ya ha pasado por múltiples capas de interpretación previa. Lo más sorprendente es que el acto mismo de recordar es un proceso de edición. Al evocar una experiencia, los circuitos neuronales que la sostienen entran en un estado de plasticidad y vulnerabilidad. Durante el tiempo que mantenemos el recuerdo en nuestra atención consciente, este se vuelve maleable. Es en ese breve periodo donde el recuerdo puede ser alterado sutilmente por nuestra madurez actual, por la información que hemos recibido de otros, por nuestro estado de ánimo en ese momento o por las nuevas creencias que hemos adoptado. Al terminar de recordar y devolver esa información al subconsciente, el cerebro guarda una versión ligeramente modificada, pero nosotros seguimos creyendo que es la original. Podemos imaginar la memoria como un tapiz de hilos extremadamente delicados y antiguos que guardamos en una habitación oscura. Cada vez que decidimos sacar el tapiz a la luz del día para examinarlo, algunos hilos se tensan y otros se aflojan. Los colores originales se ven alterados por la claridad del sol presente. Sin que nos demos cuenta, nuestras manos actuales reparan o modifican la trama basándose en lo que sentimos o opinamos hoy. Al volver a guardar el tapiz, este ya es un objeto distinto del que era antes de ser abierto. Esta es la razón científica por la cual dos hermanos que crecieron en la misma casa pueden tener recuerdos tan opuestos sobre su infancia. No es que uno esté mintiendo y el otro no. Es que sus cerebros han seguido rutas de reconstrucción diferentes, influenciadas por sus necesidades emocionales, sus temperamentos y el curso que han tomado sus vidas adultas. Aceptar la existencia de este espejismo de la fidelidad puede ser, al principio, una experiencia inquietante para el ego. El ego busca seguridad en lo conocido y se aferra a sus historias de dolor porque esas historias le dan una identidad clara, aunque sea una identidad de sufrimiento. Darnos cuenta de que la base sobre la que hemos construido nuestros mayores resentimientos y nuestras limitaciones autoimpuestas no es una roca sólida, sino una construcción fluida, puede generarnos una sensación inicial de vértigo o de inestabilidad. Sin embargo, en esta misma inestabilidad reside la llave de nuestra libertad. Si el pasado que nos atormenta no es una verdad absoluta e inmutable, entonces la narrativa de insuficiencia, la etiqueta de fracaso o el estigma de ser una persona dañada tampoco son verdades absolutas. Si comprendemos que nuestra mente ya está reescribiendo el pasado de forma automática, a menudo de manera negativa debido a antiguos mecanismos de supervivencia que priorizan el miedo, se nos presenta una oportunidad sagrada y transformadora. Podemos elegir participar conscientemente en ese proceso de edición. Podemos aprender a observar nuestros recuerdos no como sentencias perpetuas, sino como borradores que están esperando una interpretación más elevada y compasiva.
El despertar del inconsciente comienza por cuestionar la autoridad de esos recuerdos dolorosos y por reconocer que el poder de dar significado a nuestra historia no reside en lo que ocurrió ayer, sino en la conciencia que observa esos eventos desde la sabiduría del hoy. Al desmantelar el espejismo de los recuerdos fijos, dejamos de ser espectadores pasivos de una tragedia antigua para convertirnos en los autores de una nueva y luminosa versión de nuestra propia vida. Capítulo 2. Descifrando la naturaleza reconstructiva del cerebro. Para comprender verdaderamente de qué manera podemos influir en la percepción de nuestro pasado, es de vital importancia adentrarse en la arquitectura oculta del cerebro, esa maquinaria biológica asombrosa y sutil que hace posible nuestra experiencia subjetiva del tiempo. No se trata aquí de realizar un simple ejercicio académico o técnico, sino de entender que la maleabilidad de la memoria no es una metáfora poética ni un anhelo espiritual sin fundamento, sino una realidad biológica tangible que está inscrita en el comportamiento de nuestras neuronas. El cerebro no posee un único centro de memoria, un almacén centralizado o una caja fuerte donde se guarden los archivos completos y terminados de nuestra biografía. Por el contrario, los recuerdos están fragmentados, descompuestos en 1000 pedazos y dispersos por toda la inmensidad de la corteza cerebral, de una manera que desafía nuestra lógica convencional de archivo. Cuando vivimos una experiencia, el cerebro no la guarda como un archivo único. En lugar de eso, descompone la vivencia. Los elementos visuales, como los colores y las formas, se procesan y almacenan en las áreas visuales del lóbulo occipital, los sonidos se guardan en el lóbulo temporal, y las intensas cargas emocionales se anclan en regiones evolutivamente mucho más antiguas y profundas, como el sistema límbico. Recordar, por lo tanto, no es abrir un cajón y sacar un objeto, sino realizar un acto de ingeniería biológica instantánea. El director de orquesta en este complejo proceso de ensamblaje es el hipocampo, una estructura con forma de caballito de mar ubicada en las profundidades del cerebro. Cuando el individuo intenta evocar un suceso del pasado, el hipocampo debe trabajar frenéticamente para reunir esos fragmentos dispersos por toda la geografía cerebral y ensamblarlos de nuevo en una experiencia que parezca coherente dentro del teatro de la mente consciente. Es precisamente en este proceso de reensamblaje donde ocurre tanto la maravilla de la cognición humana como la distorsión inevitable de los hechos. El cerebro es un órgano extremadamente eficiente que ha evolucionado con un objetivo primordial, la supervivencia, no la precisión histórica. La mente detesta los vacíos de información porque la incertidumbre se percibe como una amenaza potencial. Por ello, si al reconstruir un recuerdo faltan piezas del rompecabezas, el cerebro a menudo las inventa, las rellena con suposiciones lógicas o las toma prestadas de otras experiencias similares para que la historia tenga sentido. Este proceso, conocido como confabulación, ocurre de forma automática y totalmente fuera del radar de nuestra atención consciente. Estamos convencidos de que recordamos exactamente lo que pasó, cuando en realidad estamos observando una construcción creativa que intenta dar lógica a una serie de fragmentos incompletos. A esta complejidad biológica debemos añadir el papel determinante de la amígdala, que actúa como el centinela emocional de nuestra arquitectura interna. La amígdala funciona como un marcador de alta intensidad que decide qué experiencias son vitales para nuestra seguridad, y por lo tanto, cuáles deben ser grabadas con un relieve especial. Los eventos cargados de miedo, dolor, estrés o impacto emocional activan una respuesta química poderosa que fija el recuerdo con una fuerza desproporcionada en comparación con los eventos neutros. Sin embargo, esta intensidad no es sinónimo de exactitud. De hecho, la ciencia ha demostrado que la fuerte carga emocional suele producir un estrechamiento del foco de atención. Recordamos con una claridad aterradora el gesto de desprecio en el rostro de alguien o un detalle insignificante de un accidente, mientras que todo el contexto circundante, los matices y las posibles interpretaciones alternativas se vuelven borrosos o se pierden para siempre. El resultado es un recuerdo que se siente muy real debido a su carga emocional, pero que es inherentemente incompleto y sesgado. Lo más revolucionario y esperanzador de la neurociencia contemporánea es el descubrimiento del proceso de reconsolidación de la memoria. Durante gran parte del siglo pasado, la comunidad científica creyó que una vez que un recuerdo se consolidaba en la memoria a largo plazo, quedaba fijado para siempre, como si fuera cemento seco sobre el que ya no es posible escribir. Hoy sabemos, gracias a estudios más avanzados, que esto es un error conceptual profundo. Cada vez que un recuerdo es reactivado, cada vez que lo traemos a la luz de la atención para examinarlo, ese recuerdo entra en un estado lábil, inestable y químicamente abierto. Es como si el archivo se abriera de nuevo para ser editado. Durante una ventana de tiempo de varias horas,
El recuerdo es susceptible de ser modificado, debilitado en su carga emocional o incluso enriquecido con una nueva perspectiva antes de ser guardado nuevamente en el subconsciente. Esta ventana biológica representa la oportunidad de oro para cualquier persona que desee sanar su historia. Al entender que la memoria es un proceso de edición continua, podemos dejar de sentirnos víctimas de nuestras grabaciones antiguas y empezar a utilizar nuestra conciencia actual para rediseñar las sendas de nuestra mente. Capítulo 3. Ecos emocionales y el filtro del presente. La relación que mantenemos con nuestro pasado no es, como solemos imaginar de forma simplista, una calle de sentido único donde los eventos ocurridos hace años determinan de manera absoluta cómo nos sentimos en el momento presente. En realidad, nos encontramos ante un sistema circular y profundamente dinámico de influencias mutuas. Si bien es cierto que nuestras experiencias previas moldean nuestra visión del mundo, es igualmente cierto, y quizás más impactante, que nuestro estado emocional en el preciso instante de la hora actúa como un filtro de una potencia extraordinaria que determina qué partes de nuestro pasado decidimos visitar y, sobre todo, cómo las interpretamos. Esta es una danza sutil y constante que suele pasar desapercibida para la mente no entrenada, pero que tiene un impacto decisivo en nuestra identidad y en nuestra calidad de vida. La mente humana opera bajo un principio biológico de congruencia emocional. Esto significa que nuestro cerebro está programado para buscar y priorizar aquella información que sea coherente con el estado de ánimo que estamos experimentando en este mismo segundo. Podemos imaginar que nuestras emociones actuales son como lentes de colores a través de las cuales observamos el álbum de nuestra vida. Cuando una persona se encuentra en un estado de tristeza, baja energía o desánimo, su cerebro actúa como un motor de búsqueda sesgado que solo arroja resultados sombríos. En esos momentos de oscuridad, el acceso a los recuerdos de éxito, de conexión, de alegría o de competencia personal parece estar bloqueado por un muro invisible. De manera casi automática, la persona empieza a evocar solo aquellos episodios donde fue rechazada, donde cometió errores o donde se sintió sola. Bajo este filtro negativo, la historia personal entera comienza a parecer una tragedia continua y sin sentido. El individuo llega a la conclusión errónea de que su vida siempre ha sido un desastre, validando así su desesperanza actual a través de una visión profundamente distorsionada y selectiva de su propia biografía. Es en este punto donde la persona se queda atrapada en la cámara de eco. El estado de ánimo negativo atrae recuerdos tristes, y esos recuerdos tristes refuerzan y profundizan el estado de ánimo negativo, creando un bucle que puede durar días, meses o incluso años. Lo que la persona percibe como una reflexión honesta sobre su pasado es, en realidad, una trampa de la memoria dependiente del estado emocional. Por el contrario, cuando el ser humano se encuentra en un estado de gratitud, de paz interior o de entusiasmo creativo, el acceso a la biblioteca de la memoria se abre hacia horizontes mucho más luminosos y expansivos. En esos estados de alta vibración, resulta asombrosamente sencillo recordar momentos de valentía, de amor recibido y de superación personal. Lo más fascinante es que los mismos eventos que en un momento de crisis parecieron desastrosos, pueden ser vistos ahora bajo una luz de sabiduría o incluso de agradecimiento. Un despido laboral que ocurrió hace una década puede ser recordado como una injusticia devastadora cuando se tiene miedo al futuro, o puede ser reinterpretado como el empujón necesario y bendito que nos obligó a encontrar nuestra verdadera vocación cuando nos sentimos realizados en el presente. El hecho histórico no ha cambiado ni un ápice, pero el filtro emocional de la hora ha alterado de manera radical el significado y la carga que ese evento tiene sobre nuestra psique. Comprender este fenómeno de la memoria dependiente del estado es una de las llaves maestras para el despertar de la consciencia. Nos permite desarrollar lo que los psicólogos llaman una distancia crítica o una posición de observador. Cuando aprendemos que nuestro presente está coloreando constantemente nuestro pasado, adquirimos la capacidad de no tomarnos tan en serio nuestros pensamientos lúgubres durante los días de tormenta emocional. Aprendemos a decirnos a nosotros mismos que la visión grisácea que tenemos de nuestra historia en este momento no es la verdad absoluta, sino simplemente un efecto del filtro que llevamos puesto. Esta comprensión nos otorga el poder de esperar a que la tormenta pase antes de sacar conclusiones definitivas sobre quiénes somos o qué ha sido de nuestra vida. Más importante aún, nos enseña que cultivar estados de bienestar en el presente no es solo una forma de sentirnos mejor ahora, sino que es la herramienta más eficaz que tenemos para realizar una arqueología sanadora de nuestro pasado, permitiéndonos rescatar del olvido todas aquellas versiones de nosotros mismos que fueron fuertes, capaces y dignas de ser amadas. Capítulo 4. El narrador interno y las trampas de la identidad.
Más allá de los procesos biológicos que ocurren en las profundidades de nuestras redes neuronales y de los filtros emocionales que colorean nuestra percepción cotidiana, el ser humano es, en su esencia más íntima, una criatura narrativa. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha utilizado las historias para dar un sentido de orden al aparente caos de la existencia. Las leyendas, los mitos y las crónicas han servido para explicar los fenómenos naturales, para transmitir valores éticos y para dar una dirección a las comunidades. A nivel individual, cada persona realiza este mismo proceso de forma constante, automática y casi siempre inconsciente. El cerebro no se limita a almacenar una lista fría de datos, fechas o hechos aislados, sino que los teje cuidadosamente en una historia coherente, fluida y continua que llamamos vida. Esta narrativa interna es lo que denominamos el yo. Somos, en gran medida, la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes hemos sido, qué nos ha pasado y cuáles son las razones por las que somos como somos en el presente. Sin embargo, es crucial comprender que este narrador interno que todos llevamos dentro no es siempre un aliado objetivo, ni un cronista fiel, ni mucho menos un testigo compasivo. A menudo, este narrador se queda atrapado en géneros literarios rígidos y limitantes que condicionan severamente el crecimiento, la libertad y la felicidad del individuo. Una de las trampas más insidiosas y recurrentes en la que solemos caer es la narrativa de la víctima perpetua. En esta versión de la historia personal, el protagonista se define principalmente por las heridas recibidas en la infancia, por las injusticias sufridas a manos de figuras de autoridad o por las circunstancias adversas que han frustrado sistemáticamente sus anhelos. Si bien es innegable que todas las personas enfrentan dificultades, pérdidas y dolores reales que no han elegido, el peligro existencial radica en convertir ese dolor en el eje central y definitivo de la identidad. Al verse a sí mismo exclusivamente como una víctima de su pasado, el individuo transfiere inconscientemente todo su poder personal a eventos que ya no tienen existencia física y a personas que tal vez ya ni siquiera forman parte de su realidad. El resultado es un estado de impotencia crónica, donde el presente se vive como una consecuencia inevitable de una tragedia que no se puede alterar. Otra trampa sumamente frecuente es la narrativa del defecto fatal o de la insuficiencia intrínseca. En este caso, el narrador interno interpreta cada error cometido, cada rechazo amoroso experimentado o cada fracaso profesional del pasado no como eventos circunstanciales y humanos de los que se puede extraer sabiduría, sino como pruebas irrefutables de una carencia básica, de una mancha o de una rotura en el propio ser. Un error cometido en la juventud se transforma, bajo este prisma, en la sentencia inamovible de soy una persona incompetente, y una relación fallida se convierte en la creencia grabada a fuego de que no soy alguien digno de ser amado. El narrador interno realiza un trabajo minucioso de edición selectiva. Resalta y magnifica solo aquellos recuerdos que parecen confirmar esta visión negativa de uno mismo y descarta, ignora o minimiza cualquier evidencia de lo contrario. Se construye así una prisión mental hecha de palabras y recuerdos sesgados, una estructura de la cual parece imposible escapar porque el individuo confunde la voz del narrador con la realidad misma. Estas narrativas se vuelven tan familiares y habituales que terminan confundiéndose con la verdad objetiva. El individuo olvida que está participando activamente en la construcción de una historia y comienza a interpretar su versión dolorosa de los hechos como la única crónica posible de su existencia. Despertar del inconsciente en este nivel significa empezar a notar, con una atención serena, la presencia constante de este narrador y comenzar a cuestionar la validez absoluta de su guión. Implica darse cuenta de que la propia vida no es una serie de hechos inamovibles como lápidas, sino una interpretación fluida que puede ser revisada, editada y transformada desde la madurez del presente. El despertar nos pide aprender a observar nuestras propias historias internas con una curiosidad desapegada, preguntándonos con honestidad quién es realmente el que está contando esta historia. Si esta es la única forma posible de interpretar lo que pasó y si esta narrativa nos abre puertas hacia la expansión o si nos mantiene encadenados a una versión pequeña y sufriente de nosotros mismos. Al identificar y desmantelar las trampas del narrador interno, se abre por primera vez la posibilidad real de cambiar el género de nuestra propia biografía, permitiendo que la historia evolucione desde una tragedia de limitación hacia una epopeya de aprendizaje, resiliencia y soberanía consciente. Capítulo 5. El arte del replanteamiento consciente. Una vez que hemos logrado establecer con claridad que la memoria es inherentemente plástica y que las narrativas internas que nos definen son construcciones subjetivas y no verdades absolutas, surge ante nosotros la necesidad y la oportunidad de aplicar herramientas prácticas para intervenir en este proceso de forma deliberada.
Aquí es donde surge lo que llamamos el arte del replanteamiento consciente, una disciplina de la mente que permite transformar de manera profunda nuestra relación con los recuerdos sin necesidad de borrarlos, negarlos o recurrir al autoengaño. El replanteamiento consciente no consiste en practicar un pensamiento positivo superficial o ingenuo que pretenda ignorar el dolor real que hemos vivido. Por el contrario, se trata de una técnica de alta precisión psicológica que consiste en cambiar el marco de referencia, el contexto y la perspectiva desde la cual observamos un evento pasado para poder extraer de él un significado que sea más constructivo, útil y empoderador para nuestra vida en el presente. Para comprender mejor este proceso, podemos imaginar que cada recuerdo doloroso es una escena dramática que ha quedado grabada en la película de nuestra vida. El replanteamiento consciente no intenta destruir el metraje original, sino que nos otorga el papel del director de la película, quien ahora tiene la autoridad para cambiar el ángulo de la cámara, ajustar la iluminación, modificar la música de fondo y cambiar el enfoque de la atención. Uno de los ejercicios fundamentales en este arte es el cambio de perspectiva del observador. Habitualmente, cuando las personas evocan un recuerdo traumático o vergonzoso, lo hacen de forma automática desde una perspectiva de primera persona. Esto significa que reviven la escena a través de sus propios ojos de aquel entonces, volviendo a sentir la misma opresión en el pecho, la misma rabia o la misma impotencia. El replanteamiento invita a la persona a realizar el esfuerzo consciente de visualizar la misma escena pero desde una perspectiva de tercera persona, como si fuera un observador externo, neutral, sabio y compasivo que mira la situación desde una distancia segura y elevada. Desde esta nueva posición de observador desapegado, la intensidad emocional que el recuerdo proyecta sobre el presente tiende a disminuir de forma drástica. El observador puede empezar a notar elementos cruciales que el yo sufriente de aquel momento pasó totalmente por alto en el calor del conflicto. Puede percibir las limitaciones, los miedos y el propio dolor de las otras personas involucradas. Puede comprender el contexto social, familiar o económico que influyó de manera determinante en el evento, y sobre todo, puede reconocer la vulnerabilidad y la falta de herramientas emocionales que tenía su versión más joven de aquel entonces. Al observar a su propio yo pasado desde una mirada de compasión y no desde el juicio severo del presente, el individuo puede empezar a disolver la pesada carga de culpa o vergüenza que ha arrastrado durante años. El recuerdo deja de ser una herida que supura y se convierte en una escena que ofrece información valiosa y profunda sobre la complejidad de la condición humana. Otra técnica esencial en este proceso de alquimia mental es la búsqueda deliberada y exhaustiva de lo que llamamos la contranarrativa. Si nuestra mente insiste en que un periodo determinado de nuestra vida fue un fracaso absoluto o una pérdida de tiempo irremediable, tenemos la responsabilidad de desafiarnos a nosotros mismos a encontrar, con una honestidad valiente, 3 beneficios colaterales, 3 fortalezas desarrolladas o 3 aprendizajes fundamentales que surgieron precisamente de esa experiencia difícil. Quizás esa relación dolorosa que hoy lamentamos fue la que nos enseñó finalmente a poner límites claros, o ese fracaso económico que tanto nos dolió fue el que nos obligó a descubrir una creatividad y una capacidad de adaptación que antes no sabíamos que poseíamos. Al obligar al cerebro a buscar activamente evidencia que contradiga la narrativa habitual de dolor, logramos romper el monopolio que el narrador negativo ejerce sobre nuestra historia personal. De esta manera, comenzamos a construir una visión mucho más equilibrada, rica y matizada de nuestra trayectoria. El pasado deja de ser percibido como un peso muerto que nos hunde para convertirse en el abono fértil sobre el cual puede florecer una nueva versión de nosotros mismos, mucho más integrada, resiliente y consciente de su propio poder de transformación. Capítulo 6. Kintsugi mental. Valor en la fractura. En la milenaria tradición estética y filosófica del Japón, existe un arte de una delicadeza y una profundidad espiritual asombrosas conocido como kintsugi. Esta práctica consiste fundamentalmente en la reparación de piezas de cerámica que han sufrido una rotura, utilizando para unir los fragmentos una laca especial que se mezcla cuidadosamente con polvo de oro, plata o platino. Lo que hace que el kintsugi sea una metáfora tan potente y transformadora para la psicología humana es la filosofía que subyace a la técnica. En lugar de intentar ocultar las grietas, disimular las fracturas o tratar de que el objeto parezca nuevo e inmaculado como si nada hubiera ocurrido, el artista del kintsugi elige resaltar y embellecer esas mismas marcas de la rotura. Se considera que la historia de las fracturas, el hecho de haber sido roto y el posterior proceso de reconstrucción consciente, es precisamente lo que otorga al objeto su verdadero valor, su carácter único y una belleza que supera con creces a la de la pieza original que nunca sufrió daño alguno.
Esta visión japonesa nos ofrece un marco de referencia radicalmente distinto para abordar nuestra propia historia personal. En la cultura contemporánea, especialmente en Occidente, existe una presión constante y a menudo agotadora para ocultar nuestras heridas emocionales, para avergonzarnos de nuestros momentos de fragilidad y para intentar presentar ante el mundo una fachada de perfección absoluta y lineal. Bajo este mandato social, los recuerdos de los traumas vividos, de las pérdidas profundas o de los errores graves se experimentan como manchas oscuras o defectos de fábrica que deben ser borrados, negados o enterrados en lo más profundo del olvido. El enfoque del kintsugi mental propone una inversión completa y liberadora de estos valores tradicionales. Nos invita a observar nuestras fracturas internas no como señales de debilidad o de falta de valor, sino como los puntos exactos de nuestra biografía donde nuestra humanidad ha sido puesta a prueba y donde ha surgido una forma de fortaleza nueva, más noble y más brillante. Practicar el kintsugi mental significa realizar el acto valiente de volver a visitar esos recuerdos que en su momento nos hicieron sentir rotos, fragmentados o sin esperanza. Pero esta vez, en lugar de acercarnos a ellos con el deseo inútil de que nunca hubieran ocurrido, iniciamos el proceso consciente de rellenar esas grietas con el oro líquido de la consciencia, la aceptación y el amor propio. Se trata de realizar una indagación profunda y sincera. ¿Qué luz específica emergió de esa oscuridad? ¿Qué tipo de sabiduría profunda poseo hoy que solo pude haber adquirido atravesando ese dolor específico? ¿De qué manera se expandió mi capacidad de empatía y compasión hacia los demás al haber conocido mi propia vulnerabilidad? Al integrar las experiencias difíciles de esta manera, dejamos de vernos como personas dañadas por la vida para convertirnos en seres humanos enriquecidos, texturizados y fortalecidos por nuestra propia trayectoria. Las cicatrices de la memoria, cuando se procesan a través de este arte de la consciencia plena, dejan de ser recordatorios de victimización para transformarse en insignias de resiliencia y en pruebas de una evolución espiritual tangible. La persona que abraza su historia con este espíritu de kintsugi ya no teme a su pasado, ni intenta huir de sus recuerdos, porque comprende que cada fragmento roto ha sido reintegrado en una totalidad mucho más vasta, luminosa y resistente. Esta perspectiva nos permite caminar por el mundo con una autenticidad inquebrantable, reconociendo ante nosotros mismos y ante los demás que nuestra verdadera belleza no reside en no haber caído nunca, sino en la elegancia, la paciencia y la sabiduría con la que nos hemos levantado y reconstruido. El pasado, así transformado, deja de ser un motivo de vergüenza para convertirse en una fuente inagotable de dignidad y de un poder interior que es, por naturaleza, invulnerable a las circunstancias externas. Capítulo 7. Convirtiendo el plomo del fracaso en oro. El concepto del fracaso es, sin lugar a dudas, uno de los recuerdos más pesados, densos y paralizantes que el ser humano suele cargar en su estructura emocional. La memoria de un proyecto profesional que colapsó a pesar del esfuerzo, de una meta académica que no se alcanzó o de un sueño personal que se desvaneció frente a nuestros ojos, puede transformarse rápidamente en un ancla que impide cualquier tipo de avance significativo hacia el futuro. Se genera así un miedo subconsciente a la repetición del dolor, lo que conduce inevitablemente a la persona a evitar riesgos, a silenciar su creatividad y a permanecer encerrada en una zona de confort que se vuelve cada vez más estrecha y asfixiante. En la antigua tradición de la alquimia, el gran objetivo era la transmutación de los metales básicos, pesados y sin valor, como el plomo, en el oro más noble, brillante y puro. En la alquimia de la mente moderna, nuestra tarea fundamental es aprender a transmutar el plomo de los fracasos pasados en el oro de la ventaja estratégica y la sabiduría práctica para nuestro presente. Para lograr esta transmutación alquímica de la experiencia, es necesario realizar un cambio de paradigma fundamental en la definición misma de lo que significa fallar. En la narrativa social convencional y simplista, el fracaso se percibe como un punto final, como un muro infranqueable o como un veredicto definitivo sobre la valía, el talento y la capacidad del individuo. Sin embargo, en la narrativa del despertar del inconsciente, el fracaso se redefine de una manera mucho más útil. Se entiende simplemente como un conjunto de datos sumamente valiosos. Es información crítica y empírica sobre lo que no funciona en un contexto determinado. Es un resultado que proporciona un nivel de aprendizaje y de conocimiento profundo que el éxito fácil o la victoria inmediata nunca podrían ofrecer. Cuando se tiene la valentía de observar el pasado desde esta nueva perspectiva, los errores dejan de ser fuentes de amargura y vergüenza para transformarse en activos de conocimiento que pueden ser reinvertidos con inteligencia en cualquier aventura futura. Si nos detenemos a analizar con rigor las trayectorias de aquellas personas que han dejado una huella profunda y duradera en cualquier ámbito de la actividad humana, desde la ciencia y el arte hasta los negocios y la espiritualidad,
descubriremos que sus historias no son líneas rectas de ascenso ininterrumpido. Por el contrario, sus biografías están plagadas de desvíos inesperados, de caídas estrepitosas, de rechazos humillantes y de momentos de pérdida que parecían totales. La diferencia fundamental entre quienes logran grandes cosas y quienes se quedan atrapados en la mediocridad no radica en que los primeros hayan fallado menos. La diferencia reside exclusivamente en cómo procesaron esos eventos en su memoria. Estas personas no permitieron que el fracaso se convirtiera en una etiqueta de identidad. Trataron cada caída como una lección necesaria, como un entrenamiento de alto nivel en su proceso de maestría personal. Al reescribir la memoria de un fracaso personal, el individuo debe realizar una autopsia constructiva del evento, preguntándose con una honestidad brutal: ¿qué habilidades específicas de supervivencia o de técnica desarrollé mientras intentaba superar ese obstáculo? ¿Qué aspectos de mi carácter, como la paciencia o la disciplina, se fortalecieron en medio de esa adversidad? ¿Qué ilusiones innecesarias o expectativas irreales se rompieron para dejar paso a una visión de la realidad mucho más sólida, potente y veraz? Este proceso de alquimia mental requiere aprender a separar cuidadosamente el resultado externo del evento de la valía esencial e intrínseca del ser. El hecho de que un intento específico no haya dado el fruto esperado no significa, bajo ninguna circunstancia, que el individuo sea un fracasado. Al despersonalizar el error en la memoria, liberamos una cantidad inmensa de energía mental que antes se consumía inútilmente en la autocrítica destructiva, en la culpa circular y en el arrepentimiento que no construye nada. Esa energía recuperada es el oro alquímico que ahora puede dirigirse hacia la aplicación audaz de las lecciones aprendidas, transformando cada tropiezo del ayer en un escalón mucho más firme y seguro hacia la plena realización personal del mañana. Capítulo 8. La alquimia de la resiliencia. Cuando las personas deciden, en un acto de introspección, echar la vista atrás hacia los capítulos más oscuros, tormentosos y difíciles de sus vidas, existe una tendencia psicológica casi universal a enfocarse de manera exclusiva en el dolor, en el miedo paralizante, en la pérdida de sentido y en la confusión que experimentaron en aquel entonces. La memoria, bajo el peso del trauma o del estrés crónico, tiende a quedar fijada de forma obsesiva en la magnitud de la amenaza externa, en la injusticia de la situación o en la profundidad de la herida emocional recibida. Sin embargo, hay un elemento de una importancia trascendental, una verdad fundamental que suele quedar completamente invisibilizada en esta reconstrucción del pasado: el hecho asombroso, innegable y poderoso de que el individuo sobrevivió a todo aquello. La simple existencia de la persona en el momento presente, su capacidad de estar aquí escuchando o leyendo estas palabras, es la prueba viviente de una resiliencia profunda, biológica y espiritual que a menudo se subestima o se ignora por completo en la narrativa personal. La alquimia de la resiliencia consiste precisamente en realizar un viaje consciente hacia esos recuerdos difíciles con un propósito radicalmente nuevo y transformador. Ya no se trata de ir al pasado para revolcarse en el sufrimiento, sino de ir allí para identificar, honrar y celebrar las fuerzas internas que permitieron atravesar la tormenta. En lugar de quedarse atrapado en el lamento circular de por qué ocurrió aquello o en lo terrible que fue la experiencia, el individuo empieza a plantearse preguntas profundamente empoderadoras que cambian la química de su relación con el tiempo. ¿Cómo logré mantenerme en pie cuando todo mi mundo parecía derrumbarse a mi alrededor? ¿De qué recursos internos, quizás totalmente desconocidos para mí hasta ese momento de crisis, eché mano para seguir adelante a pesar de todo? Qué pequeñas pero valientes decisiones diarias tomé, incluso de forma inconsciente, para no rendirme a pesar del desánimo más absoluto. Al cambiar el enfoque de esta manera tan radical, la narrativa del pasado experimenta una metamorfosis asombrosa que redefine la identidad del ser. Una historia que antes se percibía como un relato de pura victimización, fragilidad y sufrimiento pasivo se transforma, ante nuestros ojos, en una historia de supervivencia heroica y de fortaleza probada en el fuego de la adversidad. Se empieza a reconocer, con una nueva dignidad, el coraje inmenso que requirió enfrentar la pérdida, la increíble capacidad de adaptabilidad necesaria para navegar por cambios drásticos de fortuna y la tenacidad inquebrantable para seguir respirando cuando la esperanza parecía haberse agotado definitivamente. Incluso en aquellos momentos oscuros en los que el individuo se sintió más débil, más perdido o más pequeño, hubo una chispa de vida, un instinto de preservación y una voluntad de ser que se negó rotundamente a extinguirse. Ese es el verdadero tesoro que permanece oculto en la memoria de los tiempos difíciles. Reconocer y validar esta resiliencia demostrada en el pasado tiene un impacto inmediato, tangible y profundo en la autoconfianza del momento presente.
Esta nueva percepción actúa como un antídoto poderoso y natural contra la duda y el miedo paralizante que surgen inevitablemente ante los nuevos desafíos que la vida nos presenta hoy. Cuando la persona se encuentra frente a una nueva dificultad, ya no recurre a su memoria para buscar razones para temer o para justificar su supuesta incapacidad. En su lugar, busca en su historia personal las pruebas empíricas de su asombrosa capacidad de superación. El pasado deja de ser una fuente de ansiedad y de pesimismo para convertirse en un arsenal inagotable de evidencias sobre la propia invencibilidad interior. Esta seguridad no nace de una afirmación vacía o de un pensamiento positivo forzado, sino de la constatación racional de que uno ya ha pasado por el fuego en el pasado y ha salido de él con una sabiduría y una fuerza que nadie le puede arrebatar. Al cambiar el foco del dolor sufrido a la fuerza demostrada, el pasado se convierte en el cimiento más sólido sobre el cual construir una vida definida por la audacia, el propósito y la libertad de acción. Capítulo 9. Desapego de la vieja identidad. Uno de los obstáculos más sutiles, persistentes y, sin embargo, más poderosos en el camino de reescribir el pasado y despertar la conciencia es que, de manera paradójica, el ser humano tiende a generar un apego casi adictivo a sus viejas historias de dolor. Aunque parezca contradictorio, nos aferramos a nuestras narrativas de sufrimiento incluso cuando éstas son la fuente primordial de nuestra infelicidad actual. La razón de este fenómeno reside en que la identidad personal se construye y se solidifica alrededor de estas historias repetitivas a lo largo de los años. Alguien puede haber pasado décadas enteras definiéndose a sí mismo como el niño que fue abandonado por sus padres, como la oveja negra que nunca encajó en el sistema social, o como la persona que tiene una supuesta mala suerte crónica en los asuntos del amor. Aunque estas identidades generan un dolor evidente y constante, también ofrecen al ego una extraña y seductora sensación de seguridad, de certeza y de familiaridad. El individuo sabe exactamente quién es dentro de los límites estrechos de esa historia conocida, y el cerebro humano, por una cuestión de economía energética, a menudo prefiere una infelicidad predecible y familiar antes que la incertidumbre aterradora que conlleva lo nuevo, lo desconocido y lo que no tiene etiquetas. Para que la transformación de la consciencia sea real, profunda y duradera, es absolutamente imprescindible atravesar un proceso de desapego consciente de esa vieja identidad que fue forjada por una memoria no examinada. Este paso requiere una valentía excepcional, casi heroica, ya que implica soltar de forma definitiva y sin condiciones las muletas de las viejas excusas, las justificaciones del pasado y el confort amargo de la autocompasión. Si una persona decide, en un acto de soberanía, dejar de definirse por sus traumas o por los errores que cometió hace 20 años, surge de inmediato en su psique una pregunta inquietante y llena de vértigo. ¿Quién soy yo entonces? Si el pasado ya no es el culpable absoluto de mis limitaciones actuales, entonces debo asumir la responsabilidad total de mis acciones, de mis pensamientos y de mi felicidad en este preciso momento. Este vacío de identidad, esta página en blanco, puede generar un sentimiento de vértigo existencial que empuja a muchas personas a regresar corriendo a sus viejas celdas mentales, simplemente porque allí al menos sabían quiénes eran. El desapego consciente no consiste en intentar borrar de forma mágica el pasado o en fingir, mediante la negación, que ciertos eventos dolorosos no ocurrieron jamás. El desapego es, en realidad, el acto de dejar de otorgar a esos eventos el poder dictatorial de decidir quiénes somos nosotros en la actualidad. Es el reconocimiento profundo y liberador de que yo no soy los eventos que me ocurrieron. Yo soy el observador consciente y el narrador activo que decide, aquí y ahora, qué significado otorgar a esos eventos. Es comprender con claridad que la versión de nosotros mismos que vivió aquellas experiencias era una versión más joven, con muchas menos herramientas emocionales, con una conciencia menos desarrollada y con necesidades muy diferentes a las actuales. Podemos y debemos honrar a ese yo pasado por su lucha, por su dolor y por su supervivencia, pero debemos retirarle, de una vez por todas, el mando de nuestra vida adulta y presente. Este proceso de desapego es comparable a la muda de piel de una serpiente que ha crecido demasiado para su antiguo envoltorio, o al abandono de una pesada armadura de metal que, aunque en su momento pudo ser necesaria para protegernos de un entorno hostil, ahora se ha vuelto pesada, oxidada, ruidosa y demasiado pequeña para permitir nuestro crecimiento y movimiento actual. Soltar la vieja historia es, posiblemente, el acto más puro de amor propio y de liberación que un ser humano puede realizar. En la práctica cotidiana, esto significa aprender a observar los patrones de pensamiento automáticos que surgen de la vieja identidad, y en lugar de identificarnos con ellos o alimentarlos, dejarlos pasar como nubes que cruzan un cielo inmenso,
reconociéndolos simplemente como los ecos distantes de un guión antiguo que ya no estamos interesados en representar ante nadie. Al renunciar a la rigidez de quienes creíamos ser basándonos en nuestras heridas, creamos el espacio sagrado y necesario para que emerja nuestra verdadera esencia. Una esencia que es siempre nueva, que es intrínsecamente libre y que está permanentemente llena de posibilidades maravillosas que aún no han sido exploradas. Capítulo 10. Impacto en la toma de decisiones actual. La verdadera medida de cualquier proceso de transformación interna, por profundo o espiritual que parezca en la teoría, no se encuentra en las palabras bellas que podamos pronunciar, ni en los conceptos abstractos que logremos comprender intelectualmente tras horas de reflexión. La validez real de este viaje se manifiesta únicamente en cómo esa nueva comprensión se traduce en nuestras acciones concretas, en nuestros gestos cotidianos y en la forma en que nos posicionamos frente al mundo físico. El propósito final de reescribir el pasado no es solo obtener un consuelo emocional privado o una paz mental silenciosa, sino liberar de forma efectiva nuestro comportamiento en el presente para poder actuar con una soberanía y una autonomía que antes nos estaban vedadas por el peso de la historia. Nuestras decisiones diarias, desde las más triviales que tomamos al despertar hasta aquellas que cambian irrevocablemente el rumbo de nuestra existencia profesional o afectiva, están profundamente influenciadas, casi siempre a un nivel subconsciente y automático, por el archivo de nuestros recuerdos y por las conclusiones deterministas que sacamos de ellos hace mucho tiempo, a menudo en momentos de gran inmadurez o vulnerabilidad. Si en el archivo central de la memoria la creencia predominante y no examinada es que cualquier intento de destacar o de tomar riesgos conduce inevitablemente al fracaso, al ridículo o al rechazo social, la persona tenderá, de forma instintiva, a elegir opciones excesivamente conservadoras en su carrera, a silenciar sus ideas más brillantes y a evitar cualquier posibilidad de brillar con luz propia por un miedo atávico a la caída. Si la memoria susurra constantemente, basándose en una traición vivida en la infancia o en la adolescencia, que confiar en los demás es una invitación directa al dolor, el individuo mantendrá muros emocionales infranqueables que impedirán cualquier tipo de conexión íntima, genuina y vulnerable en su vida adulta. De esta manera, el pasado que no ha sido procesado ni recontextualizado actúa como un titiritero invisible y silencioso que mueve los hilos de nuestras elecciones actuales, manteniéndonos atrapados en un bucle infinito de repetición compulsiva. Creemos que estamos decidiendo libremente, cuando en realidad solo estamos reaccionando defensivamente ante fantasmas del ayer. Sin embargo, cuando el pasado ha sido activamente replanteado y sanado a través de la intervención consciente de la que hemos hablado, el impacto en la toma de decisiones es nada menos que revolucionario y liberador. Alguien que ha logrado, con esfuerzo y honestidad, reinterpretar sus errores previos como una forma de entrenamiento valioso y necesario para la maestría, sentirá una libertad renovada y una audacia antes desconocida para emprender nuevos proyectos. Verá el riesgo no como una amenaza directa a su integridad o a su valor como persona, sino como una oportunidad fascinante de juego, experimentación y aprendizaje continuo. Quien ha reconocido su propia resiliencia inquebrantable en las situaciones críticas del pasado enfrentará los conflictos, las crisis económicas o los desafíos personales del presente con una serenidad, una firmeza y un aplomo que antes le eran totalmente ajenos. Esa persona ya no actúa desde el pánico reactivo de quien se siente frágil, sino desde la competencia sólida de quien se sabe capaz de sobrevivir y prosperar. El momento presente se limpia así de las proyecciones distorsionantes y de los ecos de la repetición. El individuo recupera la asombrosa y sagrada capacidad de responder a las situaciones de su vida tal como son en la realidad objetiva de hoy, en lugar de reaccionar defensivamente ante lo que fueron o lo que representaron hace décadas. Las decisiones dejan de ser huidas desesperadas del dolor antiguo o mecanismos de protección contra heridas que ya cicatrizaron, y comienzan a brotar de los deseos más auténticos, de los valores elegidos conscientemente y de las aspiraciones más elevadas del ser presente. Este es el punto exacto donde la libertad interior deja de ser un concepto filosófico para convertirse en un hecho tangible, práctico y observable. Cada elección consciente que rompe con un patrón limitante del pasado es una victoria épica sobre el determinismo biológico y psicológico. Es la confirmación definitiva de que hemos reclamado nuestro derecho inalienable a diseñar nuestro propio destino con las manos de la conciencia y no con las cadenas del recuerdo. Capítulo 11. Diseñando un futuro empoderado. Una vez que el trabajo de reescribir las narrativas del pasado ha comenzado a dar sus frutos y las pesadas cadenas de los viejos recuerdos han empezado a aflojarse, la mente humana recupera una de sus facultades más prodigiosas, creativas y, lamentablemente, más a menudo atrofiadas por el trauma, la imaginación creadora. Existe una ley psicológica fundamental:
casi una ley de la física mental, que establece que nuestra visión del futuro es siempre, necesariamente, una proyección de nuestra interpretación del pasado. Cuando una persona percibe su historia personal exclusivamente como una sucesión de traumas insuperables, de limitaciones hereditarias y de fracasos inamovibles, su cerebro se vuelve incapaz de imaginar un futuro que sea esencialmente diferente a lo ya vivido. Simplemente proyecta más de lo mismo hacia adelante, quizás con diferentes rostros o en diferentes escenarios, pero siempre bajo el mismo tono emocional de restricción y carencia. Es físicamente imposible construir una catedral de luz y de posibilidades si en nuestra cantera mental solo disponemos de piedras de oscuridad y de resentimiento. Pero al transformar nuestra percepción del pasado a través de la alquimia de la consciencia, estamos, de hecho, renovando por completo los materiales de construcción para nuestro futuro. Si nuestra historia personal ahora se entiende y se siente como un viaje épico de aprendizaje, como una demostración constante de resiliencia ante la adversidad y como una evolución necesaria a través de la experiencia vivida, ¿qué tipo de futuro puede imaginar, diseñar y habitar alguien que se reconoce a sí mismo con esas cualidades? La visualización del mañana deja de ser entonces un ejercicio de fantasía inalcanzable o de escape de la realidad para convertirse en una proyección lógica, fundamentada y natural de nuestra nueva identidad empoderada. El futuro deja de ser ese territorio temido, lleno de amenazas potenciales, para transformarse en un espacio vasto de posibilidades infinitas y de libertad creadora. El individuo que ha sanado su relación con el tiempo puede empezar a visualizar metas, relaciones y estados de ser que antes le parecían absolutamente prohibidos, ajenos o simplemente imposibles para alguien como él. Al utilizar la memoria reescrita como un trampolín de sabiduría y no como una jaula de castigo, la mente recibe el permiso interno para proyectar un futuro donde los talentos descubiertos en medio de la adversidad se expresan con plenitud y sin miedos. Se imagina un mañana donde las lecciones aprendidas tras los errores se traducen en éxito consciente y en bienestar compartido, y donde la profundidad humana ganada a través del dolor se convierte en una capacidad inmensa para amar, para conectar y para servir al mundo. Ya no se trata de esperar pasivamente a que el futuro nos suceda, como si fuera una tormenta que debemos capear, sino de participar activamente en su arquitectura desde un estado de claridad, intención y confianza profunda. Esta visualización constructiva debe ser cultivada como una experiencia sensorial completa, no solo como un pensamiento abstracto o una lista de deseos. Implica sentir en el propio cuerpo la emoción vibrante de la libertad recuperada, saborear de antemano la alegría de la expansión personal y habitar mentalmente esa nueva realidad con tal intensidad que el cerebro empiece a tratarla como una posibilidad real, cercana y tangible. Cómo camina, cómo habla, cómo mira a los ojos y cómo decide esa versión de ti mismo que ya no carga con el fardo de las viejas historias de insuficiencia. Al ensayar mentalmente este futuro sin cadenas, estamos trazando de forma efectiva los nuevos mapas neuronales, las nuevas autopistas del pensamiento que nos guiarán inevitablemente hacia él. El futuro se transforma así de una amenaza incierta en un destino diseñado con intención soberana, un lienzo en blanco de proporciones épicas donde finalmente tenemos el permiso y la capacidad de plasmar la versión más elevada, auténtica y luminosa de nosotros mismos. Capítulo 12. La práctica continua de la libertad. Al acercarnos al final de este recorrido profundo y revelador por la maleabilidad de la memoria, la arquitectura del cerebro y el poder transformador de la consciencia, es de una importancia vital comprender que el acto de reescribir el pasado no es, de ninguna manera, un evento único, aislado y definitivo. No debemos cometer el error de imaginar este proceso como una especie de cirugía psíquica que, una vez realizada, soluciona todos nuestros conflictos de forma automática y para siempre. No existe, en la experiencia humana real, un estado de iluminación estática o de sanación absoluta donde el pasado quede perfectamente sellado en una vitrina de positividad inalterable. Por el contrario, la soberanía sobre la propia historia es un proceso dinámico, un estilo de vida mental y un compromiso ético y continuo con la propia libertad interior. Se trata de cultivar, día tras día, una atención vigilante y una labor de jardinería constante sobre los paisajes cambiantes de nuestra mente. Debemos ser plenamente conscientes de que la antigua cámara de eco de la memoria posee una fuerza de gravedad considerable, alimentada por años de hábito y de repetición inconsciente. Habrá días, inevitablemente, en los que el estrés acumulado, el cansancio físico, una decepción inesperada o la aparición de nuevos desafíos complejos hagan que las viejas narrativas de miedo, de insuficiencia o de victimismo intenten resurgir con una fuerza sorprendente en nuestra pantalla mental. Los antiguos surcos neuronales, aunque hayamos dejado de transitarlos con frecuencia, no desaparecen de forma instantánea,
son como caminos viejos en un bosque espeso que, si no se limpian y se vigilan, pueden volver a ser transitados por el simple automatismo del hábito. El narrador interno, en esos momentos de vulnerabilidad o de baja energía, puede intentar regresar a sus guiones melodramáticos y limitantes simplemente porque son los que mejor conoció durante décadas. Es fundamental no juzgarse, no castigarse ni sentir que se ha fracasado cuando esto ocurra. Es, simplemente, una parte natural y esperada del proceso de ser humano en evolución. La práctica continua de la libertad consiste, entonces, en desarrollar la capacidad de notar, cada vez con mayor rapidez y agudeza, cuando hemos vuelto a caer en la vieja forma de recordar y de sufrir. El despertar del inconsciente ocurre precisamente en ese instante sagrado en el que nos damos cuenta de que nos estamos contando, una vez más, la historia antigua y dolorosa. En ese momento de darse cuenta, en lugar de creer ciegamente en el relato o de dejarnos arrastrar por la emoción que evoca, elegimos conscientemente respirar, detener el flujo del pensamiento y aplicar de nuevo las herramientas del replanteamiento, la compasión y el desapego. Es el ejercicio diario y valiente de elegir qué semillas de nuestra historia personal vamos a regar con nuestra atención y cuáles vamos a dejar secar por falta de alimento. Cada vez que surge un recuerdo amargo del ayer y decidimos, con una intención clara y firme, buscar en él el aprendizaje oculto o la prueba de nuestra fortaleza, estamos solidificando nuestra nueva identidad y debilitando, un poco más, las pesadas cadenas del pasado. Con el tiempo, la paciencia y la repetición constante de este acto de soberanía, esta nueva forma de relacionarse con la propia biografía se termina convirtiendo en la respuesta natural y predominante de la mente. El dolor agudo que antes producía un recuerdo se transforma gradualmente en una melancolía sabia y productiva. El resentimiento corrosivo se disuelve en una aceptación liberadora que nos permite soltar el fardo. Este es el trabajo noble de una vida entera: mantenerse despierto ante la propia narrativa, asegurándose con determinación de que la historia que nos contamos a nosotros mismos sea una historia que honre nuestra dignidad esencial, que potencie nuestra capacidad de amar y que nos impulse siempre hacia una mayor expansión de nuestra conciencia. El pasado es el material rugoso que se nos ha entregado al nacer, pero nosotros somos los artistas eternos que, en cada minuto de nuestra existencia, deciden qué obra maestra de sabiduría y de paz van a crear con ese material. Epílogo. El eterno ahora. Hemos recorrido juntos un camino extenso y profundo a través de la neurociencia de la memoria, las trampas psicológicas de la identidad y las técnicas de alquimia mental para transformar el dolor en poder personal. Hemos comprendido, paso a paso, que el cerebro es un órgano creativo y no solo un almacén, que nuestras historias son borradores editables y que nuestra resiliencia es un tesoro que ya habita en nosotros. Pero toda esta sabiduría acumulada, todos estos conceptos técnicos y todas las herramientas prácticas que hemos explorado, convergen inevitablemente en un solo punto de poder absoluto, el único lugar donde la vida realmente late, donde el cambio es posible y donde el pasado se rinde ante la consciencia. El momento presente, el eterno ahora. A menudo pasamos una parte inmensa de nuestra existencia viviendo como fantasmas en los pasillos del pasado o como prisioneros de las ansiedades de un futuro que aún no existe. Olvidamos, con una facilidad asombrosa, que el pasado, por muy vívido, doloroso o real que se sienta en la memoria, ya no tiene una existencia física en el universo. Los eventos de ayer son ahora mismo impulsos eléctricos y conexiones químicas en un cerebro que vive y respira en este instante. Del mismo modo, el futuro no es más que una construcción imaginaria, una hipótesis de la mente. El único espacio de soberanía real, el único territorio donde el ser humano puede ejercer su voluntad y transformar su realidad, es este preciso y fugaz instante de consciencia pura. La verdadera magia de reescribir el pasado no consiste en una imposible capacidad de viajar en el tiempo para cambiar lo que sucedió, sino en la capacidad divina de cambiar nuestra relación con lo sucedido en este mismo segundo. Reescribir tu historia es, en su esencia más profunda, un acto radical de recuperación de energía vital. Es el proceso de retirar la fuerza que tenías atrapada y secuestrada en el resentimiento contra personas que quizás ya no existen, en la culpa asfixiante por errores que ya no puedes deshacer o en el lamento estéril por oportunidades que ya se desvanecieron. Al aplicar la alquimia de la consciencia que hemos practicado, traes toda esa energía dispersa y fragmentada de vuelta al presente. Y es precisamente con esa energía recuperada, con ese caudal de vida ahora disponible, con lo que puedes, finalmente, construir la vida que realmente deseas, amar con una plenitud sin precedentes y actuar con una libertad que antes te parecía un sueño inalcanzable.
Al terminar este recorrido y cerrar este audiolibro, la invitación final y más importante es a que lleves esta conciencia despierta a cada una de tus respiraciones y a cada uno de tus actos. Cuando te descubras de nuevo mirando hacia atrás con los ojos empañados por el dolor, la autocrítica o la limitación, recuerda con firmeza que tienes el pincel de la interpretación en tu propia mano. Recuerda que tú no eres el cuadro que ha sido pintado por las circunstancias, sino el artista que sostiene el pincel. Tienes el poder sagrado y la responsabilidad de decidir qué significa tu vida hoy. Tu pasado ha sido simplemente el prólogo necesario, a menudo difícil, confuso y oscuro, para el gran libro de sabiduría que estás escribiendo ahora mismo con cada elección. El pasado es tu arcilla, no tu celda, es tu escuela, no tu tumba. Despierta la verdad radiante de tu propia capacidad creativa y camina con paso firme hacia tu futuro, con la certeza absoluta de que tu historia te pertenece solo a ti y de que lo mejor, lo más luminoso y lo más auténtico de ella, está siendo escrito en este preciso, glorioso y eterno momento de luz.